Imagina abrir los ojos en un mundo donde el mármol brilla bajo la luz del sol romano, donde los perfumes más exóticos flotan en el aire y cada joya que brilla en tu piel es un recordatorio de riqueza y de vigilancia. Sientes el lujo en cada fibra de tu ser, pero también percibes un peso invisible en tu pecho, un temor silencioso que puede aplastarte en un instante. Esa era la vida de las mujeres en la Roma antigua. Caminar entre palacios dorados mientras el peligro acecha en cada sombra, mientras cada sonrisa que das, cada palabra que pronuncias, cada gesto que haces podría cambiar tu destino para siempre. Desde el primer instante, el lujo y el miedo no son opuestos, son inseparables, son la cuerda sobre la que se balanceaba su existencia. Piensa en una niña que aprende a observar, a callar, a medir cada palabra antes de que se escape de sus labios, porque incluso en su infancia, la discreción era supervivencia. Los patios y corredores de las casas no eran solo pasillos, eran escenarios donde se tejían alianzas secretas, donde los silencios hablaban más que cualquier conversación, donde una mirada podía advertir sobre traiciones o revelar oportunidades inesperadas. Cada gesto que se permitía, cada movimiento que parecía trivial, tenía consecuencias invisibles que podían decidir entre la seguridad y la desgracia. Y mientras los hombres caminaban por el foro, discutiendo leyes y conquistas, ellas construían un imperio silencioso, invisible, pero más potente que cualquier decreto, el imperio de la inteligencia y la astucia, un poder que solo podía existir en las sombras. No se trata solo de miedo, se trata de vivir con la consciencia de que cada acción está observada, de que cada lujo que disfrutas podría convertirse en tu condena, de que cada palabra equivocada podría abrir una grieta en tu mundo dorado. El banquete más opulento, la joya más brillante, la seda más fina, todo tiene un precio, y ese precio es la vigilancia constante, la tensión de un mundo que no perdona errores y que mide el valor de una mujer no por su felicidad, sino por su habilidad para sobrevivir, para influir, para moverse entre la opulencia y la amenaza sin que nadie perciba su fuerza real. Pero dentro de esa tensión, hay destellos de poder que pocas logran canalizar. Ellas aprenden a usar la obediencia aparente como una herramienta, la discreción como escudo y la inteligencia como arma silenciosa. Una sonrisa puede calmar un enojo, un gesto puede inclinar decisiones, y un consejo sutil puede cambiar el destino de una familia o incluso de un linaje entero. La Roma antigua estaba llena de hombres que creían gobernarlo todo, pero eran mujeres quienes, desde las sombras, sabían cómo mover las piezas más importantes de ese tablero invisible. La habilidad para leer, anticipar y manipular lo invisible era la diferencia entre permanecer segura y caer en la desgracia. Ahora, cierra los ojos un momento e imagina ese mundo. El oro que deslumbra y asfixia al mismo tiempo, los pasillos silenciosos donde los secretos pesan más que cualquier espada, los banquetes donde las risas ocultan amenazas, los jardines donde se fraguan alianzas que ningún hombre comprenderá. Cada elemento de lujo es una prueba, cada gesto medido es una defensa, cada silencio es un acto de estrategia. Y en medio de todo esto, la pregunta que atraviesa cada instante de su vida: ¿puedo sobrevivir sin traicionar mi propia esencia, sin ceder ante el miedo que me rodea? Dentro de las villas de mármol, bajo techos adornados con frescos y mosaicos que contaban historias de dioses y héroes, la vida de una mujer romana se movía en un terreno más peligroso que cualquier campo de batalla. Cada decisión estaba medida, cada gesto cuidadosamente calculado, porque en un instante la confianza podía convertirse en traición y la admiración en desprecio. Desde el momento en que se convertía en hija, luego esposa y madre, cada paso era observado, evaluado y registrado por quienes tenían autoridad sobre ella: padres, esposos, suegras, y la mirada invisible de la sociedad que dictaba reglas que parecían inquebrantables. Aprender a sonreír en el momento correcto, a permanecer callada cuando conviene, a intervenir con palabras calculadas era una habilidad vital que podía determinar no solo su posición social, sino su seguridad, su libertad, incluso su vida. El matrimonio no era una unión romántica, sino un tablero de poder donde cada movimiento debía ser estratégico. No se trataba únicamente de amor o deseo, sino de alianzas que podían sostener o quebrar familias enteras. La mujer que entraba en esa casa debía aprender rápidamente las reglas no escritas, obedecer sin ceder su juicio, mostrar respeto sin perder autoridad, proteger a sus hijos sin desafiar abiertamente a los hombres que dictaban la ley en su hogar. Cada gesto, cada palabra,
cada sonrisa podía ser interpretada, cada error podía ser usado en su contra. Y sin embargo, en medio de esta vigilancia constante, surgían destellos de poder que solo las más astutas podían aprovechar. La relación con la suegra era una de las pruebas más delicadas. La mujer joven debía navegar un terreno lleno de expectativas, tradiciones y rivalidades invisibles. La habilidad para anticipar deseos, para leer silencios, para ofrecer consejos que parecían casuales pero estratégicamente calculados, podía significar la diferencia entre una vida de privilegios y una existencia marcada por la humillación o la exclusión. Cada casa, cada familia, era un microcosmos de intrigas, donde la astucia y la inteligencia no eran opcionales, sino herramientas de supervivencia. Y mientras los hombres dominaban los espacios visibles de poder, ellas tejían redes invisibles de influencia y protección, construyendo imperios silenciosos que muchas veces pasaban desapercibidos, pero que movían el destino de todos los que estaban a su alrededor. El miedo era una presencia constante, un compañero silencioso que guiaba cada acción. Temor a perder la reputación, a ser difamada, a que los secretos familiares fueran descubiertos y usados como armas, temor a decisiones arbitrarias de un esposo, a la presión de una madre dominadora, a la traición disfrazada de amistad. Y aún así, dentro de esa tensión, surgían momentos de brillantez, donde la mujer sabía exactamente cómo usar su posición, cómo convertir su conocimiento y su discreción en poder. El miedo y la inteligencia se mezclaban, creando una fuerza silenciosa que le permitía sobrevivir y, en ocasiones, prosperar. En los pasillos de las casas, detrás de cortinas pesadas y puertas cerradas, las mujeres compartían secretos, advertencias y consejos estratégicos. Cada gesto, cada mirada, cada susurro podía fortalecer su posición o salvar a su familia de un peligro inesperado. La observación constante se convertía en un arte, leer la expresión de un hombre, anticipar sus deseos, detectar señales de traición, todo formaba parte de un lenguaje invisible que ellas dominaban con maestría. La habilidad para moverse en este mundo no era innata, se aprendía, se practicaba, se perfeccionaba, y la maestría de algunas podía cambiar destinos enteros, incluso en la política y la sociedad romana. Aún en medio de este peligro constante, había momentos de verdadera humanidad y placer, jardines privados donde podían respirar aire fresco lejos de la vigilancia, música que llenaba los salones de armonía, perfumes y banquetes que, aunque temporales, ofrecían una sensación de control sobre su mundo. Estos instantes eran fugaces, pero esenciales, recordatorios de que el lujo no era solo un instrumento de opresión, sino también un medio para reclamar momentos de libertad y dignidad. Cada placer, cada lujo disfrutado, era cuidadosamente medido y estratégicamente usado, demostrando que incluso en los entornos más restrictivos, la creatividad y la astucia podían abrir espacios de poder y autonomía. Más allá de los salones iluminados por velas y los patios adornados con fuentes y mosaicos, existía un mundo que pocas historias han retratado, el mundo secreto de las mujeres romanas, un espacio donde la inteligencia, la discreción y la astucia se combinaban con rituales, supersticiones y poderes que nadie reconocía abiertamente. Ellas conocían las propiedades de las hierbas, los ungüentos y los perfumes, sabían cómo un aroma podía calmar ánimos o inspirar lealtad, cómo un gesto medido podía inclinar decisiones o proteger a la familia de peligros invisibles. En ese mundo, la habilidad para observar, anticipar y actuar con precisión era tan vital como cualquier espada en manos de un soldado. Cada detalle, cada pequeño movimiento, tenía un significado que podía ser la diferencia entre la seguridad y la desgracia, entre la reputación y la ruina. El poder que ejercían no era ostentoso ni directo, pero se sentía en cada interacción. Una mirada sabia podía frenar un conflicto, un consejo aparentemente casual podía cambiar decisiones importantes, y un gesto sutil podía proteger secretos que, si se filtraban, destruirían vidas. Algunas mujeres eran capaces de anticipar eventos políticos, sociales o familiares, moldeando el destino de su hogar y de quienes dependían de ellas, sin que nadie notara su influencia. Este poder silencioso, invisible y elegante, era un arte que requería paciencia, ingenio y valentía constante, porque cualquier error podía ser fatal. Los rituales desempeñaban un papel crucial en esta red de estrategias. Algunos eran religiosos, otros supersticiosos, y muchos simplemente prácticos.
fórmulas para atraer fortuna, proteger la casa, consolidar alianzas o garantizar la lealtad de quienes podían convertirse en enemigos. Cada acto, cada ceremonia, tenía un doble propósito: proteger y fortalecer. Y mientras los hombres se ocupaban de la guerra, la política y la administración de la ciudad, las mujeres construían un poder paralelo, una influencia silenciosa que operaba entre sombras, siempre calculada, siempre precisa, siempre con un ojo puesto en el riesgo y otro en la oportunidad. La vida estaba llena de giros inesperados, matrimonios concertados, celos, traiciones disfrazadas de amistad, decisiones arbitrarias de padres o esposos, y un riesgo constante de perderlo todo en un instante. El miedo, lejos de paralizarlas, se convertía en una herramienta que enseñaba previsión, paciencia y estrategia. Cada acción debía ser medida, cada palabra cuidadosamente colocada, cada silencio convertido en escudo. Aquellas que dominaban estas habilidades podían proteger a sus hijos, mantener la posición de su familia y, en ocasiones, incluso influir en la política de Roma desde las sombras, sin que los hombres comprendieran nunca su verdadera fuerza. Aún dentro de la opresión y la vigilancia constante, había momentos de brillantez y disfrute. Jardines privados, perfumes, música, banquetes y conversaciones discretas eran herramientas de control y también pequeñas ventanas de libertad. Cada placer, cada lujo, cada instante de intimidad era aprovechado estratégicamente para consolidar poder, reforzar alianzas o simplemente reclamar un espacio donde podían respirar y sentir que, aunque el miedo estaba presente, aún existía la capacidad de decidir y actuar. La tensión entre el placer y la vigilancia, entre el miedo y la estrategia, definía su existencia, creando un equilibrio constante entre lo que podían mostrar al mundo y lo que realmente controlaban. Finalmente, comprendemos que la historia de estas mujeres no es solo una crónica de opresión ni de lujo vacío, es la historia de resistencia silenciosa, de inteligencia aplicada, de valentía que se oculta tras la sonrisa y la obediencia aparente. Cada gesto cuidadosamente medido, cada secreto compartido, cada estrategia silenciosa es un acto de poder. Y es precisamente esta combinación de lujo, miedo y habilidad estratégica lo que hace que sus vidas sean fascinantes, profundas y extraordinariamente humanas, un recordatorio de que la fuerza real a veces se oculta detrás de la apariencia y que la astucia silenciosa puede mover destinos enteros. Al final, después de recorrer los salones de mármol, los jardines privados, los pasillos silenciosos y los banquetes llenos de oro y perfume, entendemos que la vida de las mujeres en la Roma antigua no era simplemente un relato de lujo o de miedo, era un delicado equilibrio entre ambas fuerzas, una coreografía precisa de astucia, estrategia y resiliencia. Ellas caminaban por un mundo donde cada gesto tenía consecuencias, donde cada palabra podía ser escuchada y malinterpretada, y donde la capacidad de leer la intención de otros era más valiosa que cualquier espada o fortuna. El lujo no era solo una ventaja, sino también un escenario donde se demostraba habilidad y se ejercía poder invisible. El miedo no era solo una amenaza, sino una fuerza que enseñaba previsión, paciencia y fuerza silenciosa. Imagina nuevamente los banquetes dorados, las joyas que reflejan la luz, las túnicas que rozan suavemente la piel, y detrás de todo eso, la tensión constante de vivir bajo reglas que podían aplastarte. Cada mujer debía encontrar su propio equilibrio, descubrir cómo usar la obediencia aparente como escudo, la discreción como arma y la inteligencia como camino hacia la influencia. Y es allí, en ese equilibrio entre riesgo y control, entre amenaza y estrategia, donde se revela la verdadera fuerza de estas mujeres, su capacidad para existir plenamente, incluso en medio de circunstancias que parecían diseñadas para limitarlas. Y mientras los hombres de Roma podían ostentar su poder abiertamente, ellas aprendieron a tejer su influencia en las sombras, a mover piezas invisibles de un tablero que pocos comprendían, a proteger a sus familias, anticipar traiciones y, en ocasiones, cambiar el destino de quienes las rodeaban. Esa habilidad silenciosa, esa estrategia escondida tras sonrisas, gestos y rituales, es lo que las convierte en figuras extraordinarias, cuya fuerza no se mide por la espada, sino por la astucia, la paciencia y la capacidad de sobrevivir y prosperar en un mundo que no estaba hecho para ellas. La lección final que deja esta historia es profunda y universal. La fuerza no siempre se muestra, muchas veces se esconde detrás de la apariencia, del lujo, de la obediencia. El miedo y la riqueza no eran simplemente opuestos,
eran herramientas, desafíos y escenarios en los que se forjaba la inteligencia, la resiliencia y la estrategia. Comprender esto nos permite ver a estas mujeres no como figuras pasivas, sino como arquitectas de su destino, estrategas de la vida cotidiana, supervivientes que encontraron libertad y poder dentro de los límites que les impuso la sociedad. Al cerrar los ojos y visualizar nuevamente los salones, los jardines y los pasillos de Roma, podemos sentir la tensión, la estrategia y la belleza de cada momento de sus vidas. Cada sonrisa, cada gesto cuidadosamente medido, cada decisión tomada bajo la presión del miedo y del lujo, era una afirmación de su fuerza, de su ingenio y de su humanidad. Esa es la recompensa para quien se sumerge en su historia, entender que, incluso en un mundo que parecía negarles poder, ellas encontraron formas de existir plenamente, de proteger lo que valoraban y de dejar una huella invisible pero duradera. Y así, al imaginar estas vidas con detalle, lujo, miedo y secretos, comprendemos algo esencial: la verdadera fuerza no siempre se reconoce, pero siempre deja una marca. Cada mujer que caminó por esos pasillos dorados enseñó, sin palabras abiertas, que la astucia, la observación y la resiliencia pueden ser más poderosas que cualquier riqueza o autoridad visible. La Roma antigua no solo nos muestra su historia, sino también un espejo de nuestra capacidad para adaptarnos, para encontrar fuerza donde parece que no hay, y para ejercer poder en los lugares más inesperados. Hoy, al recordar sus vidas, no solo admiramos el lujo, el miedo y los secretos, sino también la profundidad de su inteligencia y la fuerza silenciosa que sostuvieron durante siglos. Esa es la recompensa: entender que detrás de cada vestido de seda, detrás de cada banquete dorado, detrás de cada sonrisa medida, existía una estrategia magistral, una valentía silenciosa y un poder que trascendió generaciones, enseñándonos que incluso en las circunstancias más opresivas, la mente y el ingenio pueden ser la llave para la libertad y la supervivencia.